Saludos, jóvenes. Las empresas normalmente contratan ingenieros. Generalmente lo contratan para que hagan trabajo de campo. Las grandes empresas necesitan recuperar información sobre el funcionamiento de los equipos. Por ejemplo, en la industria petroquímica, en la gasífera, la petrolera, por supuesto. Los ingenieros tienen que recopilar a veces medidas de temperatura, presión, volumen, corriente, voltaje, ese tipo de parámetros físicos. Recopilar esa información te da una idea exacta en el estado actual de la infraestructura. Ahora, eso representa el presente de la compañía. Por ejemplo, si se está recopilando muestras de agua, uno revisa los parámetros físico-químicos del agua para saber si está apta para el consumo humano o si tiene los requisitos para ser usado en el área industrial. Entonces fíjate que esas muestras que se toman es del presente, del día de donde se está tomando las medidas. Sin embargo, la mayoría de las veces todas esas medidas van a un banco, a un equipo que se encarga de procesar los datos, ¿verdad? Ese procesamiento de datos va a proyectar el futuro de la empresa, o mejor dicho, la va a determinar. Por ejemplo, va a determinar cuál será la política de mantenimiento, qué equipo desincorporar, cuál comprar, dónde aumentar la producción, dónde disminuirla, qué productos nuevos hay que implementar, qué productos hay que desincorporar. Fíjate que los ingenieros se contratan para hacer la industria productiva. En Venezuela hay una creencia que la importancia de las grandes empresas es que contratan a la gente. Claro que eso es un valor importantísimo, pero la realidad es que si las empresas no son productivas, van a la quiebra y toda esa mano de obra va para afuera en términos, mejor dicho. Y cuando una empresa se hace improductiva, generalmente se instala la corrupción para mantenerla a flote. Por eso es que el trabajo del ingeniero tiene que ser identificarse con la empresa y dar lo mejor para que esa empresa salga adelante. Ok, entonces fíjate, en la clase de hoy, tú no vas a hacer trabajo de campo. Todo lo contrario, tú te vas a volver un analista de datos. Yo te voy a dar los datos experimentales, lo que recuperaron los ingenieros, y tú los vas a procesar. Tú no vas a estar preguntando de dónde salieron esos datos, si los datos están a tiempo, quién los tomó. No, nada de eso. A ti te dan unos datos y tú los vas a procesar. Ahora, los datos que te voy a enviar son provenientes de equipos de medida. Por ejemplo, aquí en la figura hay una balanza, hay una regla métrica, por decirlo así, una escuadra, y hay un multímetro capaz de medir voltaje, corriente, amperaje, creo que capacitancia también. Entonces fíjate, por cierto que en el último problema de hoy, vamos a revisar esas figuras que estás viendo ahí. Pero el objetivo de hoy no es que tú utilices los aparatos, no. Es que simplemente tú sepas manejar los datos que ellos te dan. Más adelante vas a aprender a cómo tomar esas medidas. Entonces fíjate, tienes que darte cuenta que las medidas experimentales vienen de ese tipo de aparatos. Y esos son los que tú vas a procesar. Entonces, bueno, a lo que vinimos.
¿Qué es una medida experimental? Bueno, es aquella que fue realizada por un instrumento de medida. El detalle es que todo instrumento de medida trae implícito una incertidumbre, una incerteza, una apreciación, lo que la teoría matemática llama error. Entonces, toda medida experimental tiene la forma x más o menos delta x. Vamos a poner un ejemplo sencillito. Tú estás usando un voltímetro, vas a medir el potencial de una pila, lo tomas y en el display aparece 1.5 voltios. Miras la etiqueta o el manual y te das cuenta que para esa escala el error o apreciación es 0.1. Entonces tú reportas 1.5 más o menos 0.1 voltios. ¿Cómo se interpreta eso? Bueno, es muy sencillo. A mí no me gusta mucho el término de error. Yo prefiero más bien el término garantía. Lo único que te está garantizando el fabricante es que la medida que realizaste está en un rango entre 1.6 y 1.4. Ese rango consiste simplemente en sumar 0.1 y restar 0.1 a la medida. Tú lo que vas a interpretar es que el valor de la pila se encuentra entre 1.4 y 1.6. Y su valor más probable es 1.5. Bueno. ¿Ve? Entonces fíjate. Eso, el estudio, la determinación del error, que de ahora en adelante vamos a llamar delta, el estudio de los delta se hace en la práctica número 4. Ahorita, lo único que nosotros necesitamos el delta es para identificar cuándo la medida es experimental y cuándo no. Por ejemplo, si a ti te dan un dato o medida y no tiene delta, tú no lo vas a considerar una medida experimental. Tú lo vas a considerar simplemente una constante. ¿Ve? Y ahí existe nuestra simple clasificación de medidas. O son experimentales las que tienen delta, o son constantes las que no carecen, las que no tienen delta. Pues. Así de simple. Bien, si tú vas a hacer operaciones con medidas experimentales, vas a tener que utilizar dos reglas que se parecen mucho y son tan diferentes a la vez. Por ejemplo, si tú vas a hacer sumas que contengan medidas experimentales, la regla hace mucho énfasis en los decimales. El resultado tiene que tener al final los mismos números decimales que el sumando que tenga menos. Ahora, si tú vas a hacer multiplicación y división, ahí también se incluyen los logaritmos, los exponenciales, las raíces. Si tú vas a hacer multiplicación y división con alguna medida experimental o con varias, la regla hace énfasis en la cifra significativa. El resultado tiene que tener las mismas cifras significativas que el factor que tenga menos. Fíjate que las dos reglas se basan en el menos, el que tenga menos. Pero la suma es de decimales y la multiplicación es de cifras significativas. Debes también tener en cuenta algo muy importante. Si en tu operación hay constantes, tú las incluyes en la calculadora. Pero a la hora de tomar decisiones, a la hora de redondear, ellos no influyen para nada. Las constantes no se toman en cuenta a la hora de tomar decisiones de redondeo. Eso tenlo presente. Bueno, vamos a pasar a los ejemplos prácticos. En este primer problema vamos a tratar un triángulo rectángulo. Fíjate, un estudiante midió los tres lados, A, B y C, y los reportó. Lo reportó tranquilamente. Muy bien. Tiene tres medidas experimentales.
¿Cómo tú la reconoces? Porque cada uno tiene su delta. Bien, vamos a calcular ahora, te pregunta, calcula el perímetro del triángulo. Ahora, es muy importante, jóvenes, el término perímetro. Perímetro significa, en términos sencillos, el contorno de la figura. Significa, si ves el triángulo, los lados amarillos, o sea, ese contorno de la figura. En términos de matemática, el perímetro significa la suma de los lados. Entonces el perímetro es A más B más C. Ahora, los vamos a analizar. Fíjate que A tiene 2 decimales, B tiene 2 decimales y C tiene 1 decimal. Tú sumas, la calculadora te da el número, pero la regla dice que tu resultado tiene que tener 1 decimal. Porque ese es el número menor de decimales que tenía el sumando. Entonces redondeando te da 33,1 centímetros. ¿Ves? Ahora, jóvenes, en términos geográficos, fíjate, yo creo que en Sucre, Cumaná tiene una avenida perimetral. Creo que Ciudad Bolívar también. Cuando tú hablas en términos geográficos, el perímetro es lo que bordea la ciudad. Por ejemplo, en Cumaná, la avenida perimetral vista desde Carúpano hacia Puerto La Cruz, en ese sentido. En la avenida pasa por la ciudad y de un lado tiene la playa. Eso significa que la ciudad, en teoría, no va a crecer hacia la playa. O sea que el límite de la ciudad es la perimetral. Entonces eso funcionó bien, ¿verdad? En cambio, en Ciudad Bolívar, cuando se fundó Ciudad Bolívar, se hizo la perimetral, digamos así, la ciudad llegaba hasta la perimetral. Pero cuando la población creció y empezó a hacer casas a ambos lados de la avenida perimetral, entonces ahí el concepto perdió su esencia, porque la perimetral quedó en el medio de la ciudad. Entonces lo único que se interpreta es que la perimetral era el borde de la Ciudad Bolívar original, ¿verdad? Pero por lo general, un perímetro representa el borde. Eso hay que tenerlo en cuenta en geografía, incluso en los deportes. Si usted mira el básquet, hay jugadores que son perimetrales. Ah, bueno, no van a defender el perímetro, que son los encargados de que los atacantes del equipo contrario no se acerquen a la canasta. Ustedes saben que el básquet tiene un área pintada. Entonces, bueno, los perimetrales son los que defienden esa área. Ok, entonces fíjense. Ese término perimetral no quiero que se les olvide y recuerden de que el perímetro en matemáticas significa la suma de los lados. Ahora bien, un concepto aunado al perímetro es el área. El área es, cuando te preguntan cuál es el área del triángulo, tú estás calculando el área que encierra el perímetro. Por eso es que perímetro y área marchan juntos. Fíjate que los lados están en amarillo y el área está en azul. Esa área tiene que estar contenida en el perímetro. Y esa es la definición de área. Ok. Entonces, utilizando la fórmula de área, base por altura entre 2, bueno, yo hago mis cálculos. Y como tanto A como B tienen 3 cifras significativas, mi resultado tiene 3 cifras significativas. Entonces aplico base por altura entre 2 y obtengo 7,98 centímetros cuadrados. Nota que el área siempre tiene que dar unidades cuadradas. Y el perímetro no, el perímetro tiene que dar unidades lineales. El perímetro es lineal y el área es unidades cuadradas. Ahora es muy importante
el análisis simple. Jóvenes, ustedes tienen que saber que la hipotenusa es el lado más largo de un triángulo. A estas alturas de sus estudios tienen que saber eso. Cuando el concepto de área te dice base por altura, no incluye esa base, esa altura. En ninguna parte de eso está la hipotenusa. Por eso es que yo indistintamente agarro A y B, porque me doy cuenta que C en mi problema es el lado más largo, ¿verdad? Entonces fíjate que cuando calculas el área no se utiliza la hipotenusa. Por eso que yo utilicé los lados A y B. Ese pequeño análisis te permite, jóvenes, tomar una decisión correcta. Ahora, la última advertencia. Cuando hiciste el cálculo, te da base por altura entre 2. El 2 tiene una cifra significativa. Sí, pero tiene una cifra significativa, se toma en cuenta para la fórmula, pero no para el redondeo, porque él es una constante. Entonces él no hace ningún factor a la hora de redondear, porque el 2 no se toma en cuenta. Tiene una cifra significativa, pero no se toma en cuenta por ser una constante. Entonces fíjate cómo este pequeño y simple problema te enseña cosas de tu cultura general que tienes que tener presente, sobre todo si quieres ser un ingeniero. Veamos este segundo ejemplo, una fórmula requete conocida. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Vamos a hacer ese cálculo en términos de laboratorio. Esto te va a llevar a dos reglas adicionales que van a garantizar de que tú saques la máxima nota en laboratorio. La primera regla adicional es: cuando vayas a utilizar cualquier fórmula, primero se hace la multiplicación, división y luego la suma y resta. Bajo ningún concepto se hace la suma primero, excepto algunos casos que vamos a ver más adelante. Entonces fíjate, siempre la multiplicación primero o la división. La otra subregla que viene es que para ser efectivo, recuerda que tú eres un analista, te pagan para eso. Cuando la calculadora te arroje el poco de número, tú vas a redondear de una vez y vas a transcribir a tu cuaderno. Es el redondeo de una vez, no vas a transcribir el poco de número, como yo hice en la lámina anterior. No, ahora tenemos que hacer más efectivo las cosas. Entonces, fíjate, volvamos a la fórmula. Velocidad final es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Lo primero es cerciorarme de que me doy cuenta que la aceleración es una medida experimental porque tiene delta. La velocidad inicial tiene delta y el tiempo tiene delta. Entonces, perfecto. Todas son medidas experimentales. Sustituyo la ecuación, los valores. Ahora voy a hacer la multiplicación primero y voy a aplicar las reglas de la multiplicación. Cuando hago 1,25 por 0,51, como dice por aquí un niñito de 5 años, la calculadora me bota un pocón de número. Pero yo cuento la cifra significativa. Como 0,51 tiene dos cifras significativas y el otro tiene 3, mi resultado tiene que tener 2. Entonces anoto mi redondeo yo de una vez y me da 0,64. El resto de los números de la calculadora ya no me interesa. Luego, en el segundo sigo, me doy cuenta que es una suma. Hago la suma en la calculadora, me vuelve a arrojar otro pocón de números, pero yo aplico la regla. Bueno, como los dos tienen dos decimales, mi resultado tiene que tener dos decimales. Y consigo mi valor 2,51 metros sobre segundo. Nota que vale el número y tienes que tener la unidad de lo que te piden.
Recuerda que eres un analista. Ya vistes física 1. Tienes que saber en qué unidades están todos los parámetros físicos. Fíjate que no vas a tachar unidades, pero sí estás obligatorio a escribirla. La velocidad viene en metros sobre segundo y ahí está. Escúchame bien. Profesor, ¿puedo hacer eso directo? ¿Puedo hacer las operaciones directas? No, usted tiene que ir paso a paso. Cada operación ir redondeando. Si usted la hace directo, bueno, vas a ir directo a reprobar. Eso es lo que vas a hacer si la haces directo. Yo te estoy diciendo que la hagas paso a paso. Eso es lo más importante. Veamos otro ejemplo sencillito, pero muy educativo. La archiconocida aceleración, velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Nuevamente me fijo, velocidad final, velocidad y tiempo, todos son medidas experimentales porque tienen su delta. Muy bien. Entonces, aquí es donde tengo que educarme. Para eso estoy en la universidad. La regla dice que tengo que hacer la multiplicación o división primero. Entonces yo reescribo la ecuación y la separo en una recta, pero de dos divisores. Luego, fíjate que no hice nada, no despejé ni nada. Estoy reescribiendo lo que ya tengo. Le estoy poniendo otro traje. O sea, como el traje de la playa, ahora le puse un traje de noche, pero es la misma. ¿Por qué tengo que hacer esto? Para garantizar de que tengo que hacer la división primero. Muy bien. Sustituyo los valores y me doy cuenta. En el primer paréntesis tengo 3 y 2 cifras significativas. Entonces mi resultado tiene que tener 2 cifras significativas. Agarro la calculadora y la redondeo de una vez a 2 cifras significativas y en mi cuaderno anoto 4.4 menos. Voy al otro paréntesis, la hago en la calculadora. Me doy cuenta de nuevo que el menor factor tiene 2 cifras significativas. Entonces mi resultado tiene que tener 2 cifras significativas. Sustituyo y me da 3.7. Para finalizar y terminar con esto, me doy cuenta que es una resta. Tiene que tener los decimales del menor, del que tenga menos decimales, pero me doy cuenta que ambos tienen un decimal. Entonces no hay nada que hacer. Agarro el poco de números que me da la calculadora y los redondeo a un decimal. Entonces mi resultado es 0,7 y tengo que poner la unidad. Como me están pidiendo la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Fíjate que te dejo ahí un comentario de que el que lo quiera hacer directo, a lo mejor lo hace directo, pero no logra el 0,7. Agarra el 0,74. Entonces, fíjate que tú tienes que ir paso a paso. Paso a paso. Tienes que ir tranquilamente, paso a paso, redondeando, aplicando tu regla y anotando en tu cuaderno y mira, y todo te va a salir perfecto. ¿Verdad? Tienes que ser un poquito educado, tienes que saber en qué está la velocidad, la aceleración, el tiempo, pero de todas maneras, revisando esta clase te vas a dar cuenta de todos los detalles. Vamos ahora a calcular el módulo de un vector en 3 dimensiones. Me doy cuenta que tanto x, y y z son medidas experimentales. Bueno, planteo mi raíz con cada una elevado al cuadrado. Entonces fíjate, en las dos primeras, tanto x como y, hay 3 cifras significativas. Entonces mi resultado tiene 3 cifras significativas. En cambio z tiene solo 2, mi resultado tiene 2. ¿Ok? Cuando voy a hacer la suma, me doy cuenta que hay un sumando que tiene un decimal. Los otros dos tienen 2 decimales. Entonces mi resultado tiene que tener un solo decimal y eso me da 16,4. Cuando saco la raíz, me doy cuenta que tengo 3 cifras significativas. Mi resultado tiene que tener 3 cifras significativas.
y el resultado es 4.05. Nota que otro resultado no es adecuado. Si lo haces directo y te da otro resultado, vas directo pero a repetir la asignatura. Recuerda que ahorita tú te estás formando como un analista de datos. Tienes que respetar las reglas de la suma, de la multiplicación. Tienes que saber que cada operación tienes que ir redondeando para que las cosas te salgan perfectas. El estudiante que no saca la máxima nota en laboratorio es porque no es capaz de seguir lineamiento. ¿Ve? Y entonces no se centra en lo que está haciendo. Trata de saltar las reglas, trata de hacerlo directo porque no caigas en eso. Haz las cosas paso a paso, pero eso sí, con paso firme, haciendo la operación en la calculadora, redondeando de una vez, y eso te va a llevar a la máxima nota. Ahora fíjate, también hay que tener en cuenta una observación. Profesor, ¿y qué hago con el delta? Hasta ahora el delta no he hecho ningún papel. Claro, bachiller, porque el delta ahorita lo que te está es reflejando qué cantidad es experimental y qué cantidad es constante. Eso es lo importante en este tema. Por supuesto, en la próxima clase, en la clase del delta, se llama propagación de errores, en la próxima clase. Necesitas de derivadas, tienes que saber derivar polinomios, exponenciales, logaritmos. Hasta ahí no creo que... Y raíz cuadrada, sobre todo raíz cuadrada. Es lo más difícil. Tienes que saber productos, derivar un producto y derivar un cociente, pero a un nivel básico. No es que vas a hacer un posgrado en derivada. Recuerda que hasta ahora tú estás en febrero. Febrero es el mes del amor, todo te sale bien, todo el mundo está enamorado, todo el mundo está bien. Pero viene marzo, viene la primavera, las cosas florecen. En otros países recuerda que hay 4 estaciones, las cosas evolucionan. Entonces en la próxima clase te vas a preocupar por el delta porque el delta crece. Te vas a dar cuenta que el delta es como una bola de nieve, se va poniendo cada vez más grande. Porque los errores que uno comete generalmente se magnifican. Entonces fíjate, pero hasta esta clase las cosas son muy sencillas, así que aprovecha y haz los ejercicios que te propongo a continuación. Bueno, aquí te dejo unos problemitas de cultura general. Son problemitas sencillos, están a tu alcance, y así como son estos, son los del examen. Fíjate, el primero habla, calcule la fuerza según la segunda ley de Newton. Te dan los valores experimentales, eso debe ser muy fácil para ti. En el número 2, lo único importante es que fíjate que te hablan de la gravedad. 9,81 más o menos 0,02 metros por segundo al cuadrado. Eso significa que esa gravedad del problema 2 no es una constante. Ella tiene un delta, entonces ella es experimental. Perfecto. En el problema número 3, nota que la carga Q1 y Q2 están prácticamente en notación científica. Cuando vayas a utilizar el valor en la fórmula, no se te olvide el 10 al exponente que esté ahí. Ten mucho en cuenta eso particular. Recuerda que aquí en el problema 3 te están explícitamente diciendo que tu resultado tiene que estar en notación científica. En los primeros yo no hablé de notación científica, pero si te la piden, tienes que entregarlo en notación científica. Recuerda que eso no es difícil porque la calculadora te lo hace. Ok, en el problema número 4, que te hablan de R1 y R2, observa que hay vuelve a estar la notación científica. Cuando vayas a meter los valores de R1 y R2, por favor no se te olvide el 10 a su exponente. Ok, el problema número 5 te piden la energía potencial
Yo creo que tú sabes lo que es la energía potencial y qué unidad tiene. Eso tienes que colocarlo. Ok. El problema número 6 te habla del círculo, ¿verdad? El círculo te habla de perímetro y su área. Recuerda de que el perímetro en un círculo es su longitud. Si utilizando formulitas, yo voy a esperar que yo creo que tú la consigas muy fácilmente. Ahora bien, el problema número 7 te habla es de un cilindro, ¿verdad? Que tiene un diámetro y una altura. Entonces, calcula el área de la cara del cilindro. Bueno, ese es el área del círculo anterior, ¿no? Solo que lo vas a aplicar a este cilindro. Y el volumen del cilindro. Jóvenes, a veces me doy cuenta que los estudiantes de ingeniería no se saben cuál es el área de un círculo, cuál es el volumen de un cilindro. Y eso ustedes tienen que saberlo, eso es parte de su cultura. Fíjate que me estoy reservando cuál es el área y el volumen de una esfera. No te lo puse, pero no tiene nada de malo si te lo pongo en el examen, ¿verdad? Yo supongo que tú debes saber eso. Y el problema número 8, bueno, es muy parecido. Hay 3 ejercicios ahí para que tú practiques, tanto la suma como la multiplicación y división, ¿verdad? Y la raíz, tanto de un binomio como de un trinomio, por decirlo así. Entonces, mucha suerte. Como siempre, trata de hacer esto lo antes posible. Pronto vendrá la hoja de resultados donde te vamos a mostrar todas las respuestas de eso y espero que lo logres en un 100%. Recuerda, esos ejercicios no tienen nada de dificultad y tú con esta clase tú puedes resolverlo sin necesidad de estar buscando ningún otro tipo de información. Ya en la próxima clase, cuando tengamos derivada, sí a lo mejor vamos a necesitar apoyos de otra fuente, pero hasta aquí tú lo puedes hacer solamente con esta clase. Bueno, mucha suerte.